Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, prof. Estamos, los animalitos, prendan sus cámaras, por favor. Vamos a pasar lista. Parece que hoy empiezan los temas. Yo ahorita la prendo, ingeniero. Vengo manejando, llegando a mi casa. En 5 minutos la prendo. Ok, va. Hoy vamos a empezar con flexión. Necesito ver cómo vamos. A ver, asistencia. Bien. Mario Abreu. Lo veo. Paul Bello. Tampoco lo veo. Giovanni Bustamante. Presente, profesor. Isauro Camacho. Aquí presente, prof. Mariano Chan. Ok, ya lo vi. Menandro González. Presente, profe. Samantha Ruiz. Presente. Correcto. Y bueno, Ramsés, que no aparece en esta lista. Sí, profe. Ok, ahí lo voy a reportar. ¿Alguien sabe algo de Mario o de Paul? Profe Mario igual me avisó que iba a entrar en 5 minutos porque venía manejando y no tenía internet. Ok, correcto. Bueno, no hay nada más que me recuerden al final de pasar lista otra vez. Muy bien, jóvenes. Prof, me contó en la lista. Sí, te estabas conectando apenas al audio, pero sí te vi. Ok, gracias. De nada. Bien, Isauro, otra vez. Muy bien. Bueno, jóvenes, me tardé un poquito en subir las diapositivas. Ya están en el Brightspace, por si alguien las quiere consultar. Las de la unidad anterior. Las de esta unidad, afortunadamente para ustedes y para mí, encontré unas que son las que estaba buscando de un curso que di en Cozumel. Pero ese curso fue para arquitectos e ingenieros graduados, o sea, profesionistas, ¿no? Entonces, en teoría, deben estar al nivel, según recuerdo, al nivel que vamos a manejar nosotros, porque sí recuerdo las caras de los arquitectos ahí un poquito sacados de onda. Yo no sabía que era para arquitectos igual. Y nada más, hoy les voy a terminar de filtrar, ver que todo esté bien y ya se las subo. Ahí sí ya van a tener la unidad completa y a lo mejor ya hasta de las otras unidades les voy subiendo. Profe, una pregunta. Sí. Las grabaciones de las clases las vamos a tener disponibles. Sí, igual las voy a subir. Lo que pasa es que como tengo que descargarlas y subirlas a YouTube, porque digo, si las voy a subir, mínimo que me cuenten las vistas, ¿no? No tengo memoria en mi compu, entonces estoy haciendo chance y ya las subo. Igual eso hoy en la noche las voy a subir. Ah, ok. Gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguna duda de la unidad 1, que ya la terminamos oficialmente? Les recuerdo que la unidad 1 oficialmente se llama Introducción y está compuesto por las estructuras de concreto, características generales del concreto y del acero de refuerzo, proceso de diseño estructural y presentación de un proyecto a nivel profesional y reglamentos de construcción vigentes, contenido general, normas técnicas. Bueno, aquí incluye lo que es seguridad estructural, clasificación de las estructuras, condiciones de servicio, condiciones sísmicas y métodos de diseño. Eso, como les dije, lo vamos a ir viendo en cada unidad. No tiene caso que yo les hable general y les diga, pero esto no lo vamos a ver ahorita. Esto no, se me van a desilusionar. Pero de lo que vimos, ¿alguna duda? No, prof. No, profe. Correcto. No, profe. Bueno, entonces Hasta ahorita vámonos. no. Excelente. Entonces vámonos con flexión. En teoría ya se está proyectando, pero no lo veo.
No, ¿verdad? No, no se ve. No, no se ve nada, profesor. Ok. Algo se cicló aquí. Aquí está. Bien. Tiene un primer título que es Vigas, porque vamos a... Ahí creo que me fui un momentito. Ok, seguimos aquí. Profe, no se ve la presentación. Sí, es... ¿Quién sabe qué le está pasando a esta máquina? ¿Me escuchan bien? Sí, prof, tu audio sí. Ok, mi computadora está parpadeando como que se estuviera atorando. Permítanme un segundito. Voy a cerrar unos programas que tengo abiertos porque creo que se está saturando el RAM. No puedo hacer nada. ¿Siguen ahí? ¿Me siguen escuchando? Sí, profe, sí se Sí, escucha. ingeniero. A ver. Paciencia, paciencia. No sé qué pasó.
Ya estoy de regreso. A ver ahí. ¿Sí me escuchan y me ven? Sí, profe. Crasheó la computadora, disculpen. Tenía un modelo de Revit demasiado pesado. De hecho, tenía 3 modelos de Revit demasiado pesados abiertos y no aguanto. Ok, permítame encontrar la presentación nada más. Bien. ¿Les recuerdo lo de las camaritas, por favor? Muy bien, vamos a ver, compartir pantalla, presentación, muy bien. Ok, vamos a meter el acelerador porque ya perdimos un ratote por esta falla. Les comentaba que tiene aquí un primer título que se llama Vigas, porque la flexión no es que solo se presenten vigas, pero suele ser el método de falla que va a dominar las vigas. Generalmente, en lo que vemos el día a día, una viga no falla por cortante o su peor problema no es el cortante, sino la flexión. Tampoco es la torsión, tampoco es la compresión. La flexión es el que suele dominar el diseño de las vigas. ¿A qué me refiero con dominar? Muchas veces, o tal vez habrán escuchado alguna vez, que aquí en Mérida no se diseña por sismo. Y todos son de Mérida, menos Ramsés, ¿no? No, profe. Yo No, tampoco, O profe. sea, residen en Mérida. Tampoco, profe. Tampoco. A ver, Samantha, ¿de dónde? Yo nací en Ciudad de México, pero estoy viviendo ahorita en Oaxaca. Ok. No, entonces con lo que dije seguramente te asustaste mucho. Giovanni. De Veracruz, profe. Ah, ahí está un poquito más parecido acá. Isauro, tú eres de Mérida. Chiapas, profe. Chiapas, ¿no? Igual te asustaste con lo que dije. Menandro, Yo de Campeche, profe. Así que es muy parecido, ¿no? tú sí eres de los míos. Mariano, de Ciudad del Carmen. Ok. Y Ramsés de Querétaro. Bueno, aquí en Mérida y en Campeche y hasta Ciudad del Carmen, generalmente el diseño no está dominado por sismo, pero de mala manera decimos no se diseña por sismo. Eso no es cierto. Lo que pasa es que si yo cargo un modelo estructural, le pongo las fuerzas gravitacionales que ya conozco, cargas muertas, cargas vivas, le pongo las cargas de viento y le pongo las cargas de sismo que le corresponden aquí en Mérida, dependiendo del tipo del edificio, van a ser las que dominen, pero generalmente la de sismo nunca va a ser referencia. O sea, siempre o casi siempre aquí en Mérida para naves industriales domina viento, para edificios domina cargas gravitacionales. Son peores los efectos de las cargas gravitacionales por sí solas que las de un sismo para las aceleraciones que tenemos en Mérida. En otros lugares, por ejemplo en Querétaro y en Ciudad de México también, probablemente en Oaxaca, depende de la zona, si no es costa, y en Chiapas igual si no es costa, va a ser al revés. El sismo es el que va a dominar el diseño de la estructura y el viento a veces ni lo van a revisar. Bien, lo mismo pasa en este caso. La flexión suele ser el término que va a determinar el armado, el diámetro de las varillas, la distribución, el tamaño de la sección, etcétera. Por eso le vamos a dar este primer lugar en nuestras unidades.
Y el objetivo, terminando esta unidad, que debería ocurrir en una semana, es que ustedes serán capaces de diseñar elementos tipo viga ante los efectos de la flexión simple, proponiendo una cantidad y distribución de acero de refuerzo, con todo lo que implica hacer el plano, hacer la memoria de cálculo, saber por qué están ocurriendo las cosas, detallar dobleces, traslapes, bla, 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 bla. ¿Bien? Muy bien. Entonces vamos a entrar de lleno al tema. Y vamos a hablar del comportamiento y modos de falla de las vigas. Para empezar, vamos a determinar de lo que estamos viendo en estos dibujitos, que la B es el ancho de la sección transversal, H es el peralte total de la sección transversal, y aquí ya entramos a términos muy de flexión. D, peralte efectivo de la sección transversal. ¿Okay? De hoy en adelante van a empezar a conocer a la D como peralte efectivo de la sección transversal. ¿Y qué es esto? Es la distancia entre el centroide del acero de tensión y la fibra extrema de compresión. ¿Se entendió en español qué es o lo dibujamos? Dibujémoslo, dibujarlo. profe. Porfa. Correcto. Vamos a enfocarnos en el dibujito de abajo a la izquierda, la que tiene ahí el esquema de las varillas. Y vamos a ver que D es todo el ancho de la sección. H es toda la altura de la sección. Perdón, B. Y D es la distancia entre el centroide del acero a tensión y la fibra extrema a compresión, o sea, la parte que está a más compresión de toda la viga, que va a ser el extremo opuesto. Bien. En este caso, como nuestras varillas prácticamente son redondas o circulares, el centroide va a ser lo mismo que el centro de la varilla. Bien. Luego tenemos otro término que es AS, área de refuerzo longitudinal en tensión o área de acero. Otro término que ya lo tenemos que tener súper fresco siempre. AS es el área de acero. Profe, duda. En cuanto a lo que había mencionado de la D, lo de la fibra extrema de compresión, eso quiere decir que, por ejemplo, en una viga siempre va a ser la parte alta, la que termina estando a compresión, como quien dice. Si el momento es positivo, sí. Si el momento es negativo, se invierte todo. Ok, ok. De acuerdo. Por ejemplo, en un voladizo se invertiría todo. En un Bien, entonces, volado. Ok. sí. Bien, entonces ya tenemos dos términos nuevos que son D, peralte efectivo de la sección transversal, y AS, área de acero. Y el tercero sería Rho, esa letra griega que parece una P, es una Rho, y se llama porcentaje de refuerzo en tensión. ¿Sí? También se le conoce como cuantía de acero. Voy a escribirlo aquí. Bien. Y se calcula con la formulita que estamos viendo abajo. Rho es igual a AS entre BD, ojo, BD, no BH. Y lo que estamos calculando ahí es el área de acero entre el área de concreto efectiva, que es la base por el peralte efectivo. Es un porcentaje. Profe, y para calcular esa área de acero, ¿cómo Es lo que vamos a aprender a proceder? hacer. Ese es todo el chiste de esta sección. Calcular esa área de acero y cómo distribuirla y cómo acomodarla para que sea efectivo, para que sea económico, para que sea seguro. Y este Rho nos va a ayudar muchísimo. ¿Hasta aquí alguna duda?
BHDAS-RO. ¿Ese rol nos quiere decir la cantidad de acero que tiene que tener o cómo? Más o menos. Es el porcentaje de acero que debe tener para que cumpla ciertas cosillas que ahorita vamos a ir viendo. Vale, profe. Bien. Bueno, les explico el dibujito ahí nada más para que no quede de a gratis. Es una viga de concreto reforzado. Ahí vemos abajito la varilla. Aquí está la varilla. Se corta una sección y recuerden que, ¿qué pasaba cuando yo pongo las cargas de esta manera? ¿Recuerdan que vimos una prueba que se hace así? Sí, es lo como el tipo brasileño, ¿no? Que es atención, la prueba de tensión. No, la brasileña es la del cilindro, pero esta sí es de tensión. Es de Pero eso tiene tensión. una cortante, ¿no? ¿O ¿Era no? cortante o brasileña? Esta es flexión por tensión simple. Pero, o sea, tienen los mismos resultados, ¿no? O sea, o no, no es así. Similares, Ok. pero es la resistencia a tensión. Y lo que ocurre es que en el tercio central solamente hay flexión, no hay cortante. Entonces, esta sección transversal que estamos viendo está sujeta únicamente a flexión. Y aquí vemos claramente cómo al haber flexión, toda la viga se va a deformar de esta manera. ¿Ok? Y entonces lo que le va a ocurrir a la sección transversal que yo corte es que lo de arriba se va a aplastar. ¿Sí? Cuando yo hago esto, lo de arriba se aplasta porque se tiene que pegar más. Y lo de abajo se tensiona o se estira. ¿Ok? Por eso ocurre el efecto de que hay compresión arriba y tensión abajo. Si el momento fuera al revés, pues entonces la parte de arriba se estiraría y la parte de abajo se comprimiría. Bien, vamos a seguir avanzando. Cualquier duda me van diciendo. Bien, aquí tenemos el dibujito un poquito más a detalle. Tenemos la sección transversal con el momento, como les mencioné, es un momento positivo que lo está deformando de esta manera. Esta es una sección diferencial, es de X, es muy pequeñita y nos va a servir para aprender cómo funciona. Estos diferenciales no le hagan tanto caso, no lo vamos a ver de esa manera. Lo que sí vamos a ver es que la sección transversal va a tener un eje neutro. Si mi fibra superior está a compresión y mi fibra inferior está a tensión, en algún momento el esfuerzo tiene que ser cero. Tiene que pasar, bueno, la deformación tiene que ser cero. Tiene que pasar de compresión a tensión en algún punto. Y eso me va a permitir hacer un diagrama de deformaciones unitarias. Bien. Si la fibra extrema está a compresión, esta es la sección transversal. La fibra extrema está a la máxima compresión. La otra fibra extrema está a la máxima tensión. Pues esta variación de deformaciones va a ser lineal. Esto es una de las cosas que nos tenemos que aprender como hipótesis y que vamos a dar siempre por cierta. El diagrama de deformaciones unitarias es lineal. Esto apúntenlo en negrita, con asterisco, marca texto, todo lo que necesiten. El diagrama de deformaciones unitarias es lineal. Bien. Este diagrama, repito una vez más, esto que estoy diciendo es la base de todo. De aquí vamos a partir para toda la unidad y para todo el semestre. Este diagrama es de deformaciones. O sea que si yo le pusiera algunos sensores por dentro a la sección, en la parte más alta, luego un poquito más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, así hasta la parte más baja, y midiera la deformación de esa sección, voy a tener un diagrama como este. ¿Cuánto vale la deformación en el eje neutro? Cero, ¿no? Cero, muy bien. Bueno, y entonces con este diagrama de deformaciones,
yo puedo crear un diagrama de esfuerzos. ¿Recuerdan que en las propiedades de los materiales vimos los diagramas esfuerzo, deformación del concreto? Bueno, entonces supongo que sí. Nadie me contesta. Me interesa mucho que esta parte quede muy clara porque si no, luego no nos vamos a entender y vamos a estar regresando a esta diapositiva. Era lo que había comentado de que entre más esfuerzo, más deformación, ¿no? ¿O no? Más o menos. Era una gráfica que era más o menos así. Entonces aquí yo Sí, sí. tenía las deformaciones unitarias y aquí yo tenía los esfuerzos. Y entonces yo puedo leer que para un esfuerzo de X voy a tener una deformación de Y. ¿Y se acuerdan en qué punto era la deformación máxima? Bueno, el esfuerzo máximo, perdón. Entre 0.02 y 0.03 para cilindros, ¿no? Algo así. Correcto. Vamos a tomar el punto 002. Muy bien. Entonces, ¿qué creen que va a pasar si esta deformación a compresión supera los puntos 002? ¿Qué le estaría pasando a esa parte de la sección? Estaría deformando mucho o más de lo que se debía deformar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el cilindro? ¿Qué pasa cuando se deforma de más? Empiezan a abrir. No. Sí, correcto, se agrieta. Toda esta parte, cualquier deformación mayor a 0.002, el cilindro ya estaba agrietado. Y la viga es del mismo material que el cilindro. Entonces, si esta deformación supera los 0.002, la sección se empieza a agrietar y deja de funcionar. La deformación máxima útil va a ser 0.002. Vamos a ver eso. Ok. Aquí están las gráficas que vimos en la clase pasada. La de la izquierda es la gráfica del concreto. Ya está volteada como lo contrario a lo que vimos. La parte de abajo es la tensión. La parte de arriba es la compresión. Bueno, este es del ACI, pero es 0.003 la deformación. Perdón, la deformación máxima es 0.003. La deformación del F'C es aprox 0.002. Ok. Y lo que vemos abajo es la del acero. Ahorita nos vamos a pelear con esa. ¿Qué es lo que quiero que quede súper claro de aquí? Todo está relacionado matemáticamente. Por lo tanto, a partir de este diagrama de deformaciones, yo puedo crear un diagrama esfuerzo-deformación. Por lo tanto, si la deformación aquí es 0, ¿cuánto va a valer el esfuerzo en ese mismo punto? Siguiendo mi diagrama o apoyándome de mi diagrama. Cuando las deformaciones valen 0, ¿cuánto valen los esfuerzos? 0. 0. Muy bien. Entonces aquí el esfuerzo vale 0. Si esta deformación yo digo que es 0.003, ¿cuánto va a valer el esfuerzo aquí? Pues va a ser la última parte de mi gráfico, ¿verdad? Si la deformación vale 0.003, el esfuerzo vale el máximo, el último, perdón. Si por aquí tengo la deformación de 0.002, pues aquí voy a tener la jorobita. Y así, si yo voy revisando punto a punto, esfuerzo, deformación, esfuerzo, deformación, esfuerzo, deformación, voy a generar un diagrama de esfuerzos ahora. Hago hincapié en que este es de deformaciones, este es de esfuerzos. Bien. Y si me voy hacia el otro lado, ¿qué va a ocurrir? Si reviso las deformaciones positivas, pues a lo mejor voy a tener aquí una colita nada más. Atención. ¿Y después qué va a pasar? ¿Qué le pasa al concreto? Atención. Se rompe. Se Falla. rompe.
Y si se rompe, pues quiere decir que no está soportando esfuerzos. Por lo tanto, para fines prácticos, vamos a asumir que el concreto no va a resistir ningún esfuerzo. ¿Quién va a resistir el esfuerzo? El acero. El acero. Entonces, si Profe, todos estos son esfuerzos a compresión, permítame un segundito. Todos estos son a compresión, van hacia la izquierda. Por aquí voy a tener un super esfuerzo puntual que va a ser la tensión. ¿Qué pasó, Giovanni? es que estoy teniendo problemas con el diagrama de deformaciones. No lo estoy entendiendo totalmente. Ok, ya viste que al haber un esfuerzo, al haber una flexión, al haber un momento de flexión, el diagrama la deformada de la sección es esta. Ay, qué está dibujado tan feo esto. Sí, sí. Ok, y si yo tomo como referencia la posición inicial de cada partícula, que es el recuadro que veo ahí punteado, yo puedo decirte cuánto se deformó cada punto. Por ejemplo, aquí cuánto se deformó con respecto al original. Aquí. 0, ¿no? 0. Ah. ¿Ok? Aquí, ¿cuánto se deformó? Pues El no sé. S delta C sobre 2, ¿no? Ese delta C sobre 2, que vamos a llamarlo deformación a compresión, que es la más grande. Y aquí se deformó, pues la deformación a tensión. Y así para cada punto. Entonces, si te fijas, la diferencia va variando linealmente. ¿Ya viste? Es esta contra esta. Y esta contra esta, que era la original. ¿Sí ves que es lineal? Es una línea Sí, recta. sí. Ok, esta línea recta es la misma que proyectamos aquí. Solo la giramos. Haz de cuenta que agarramos esta de aquí. Debía agarrarla de aquí. Eso es Ah, cuánto se deformó cada punto de la sección, viéndola como si la estuviéramos escaneando de arriba para abajo. Ahorita no nos interesa la trave completa, nos interesa solo la sección. ok, perfecto. ¿Va? Y lo que hicimos después fue, para cada una de estas deformaciones, leer cuánto vale el esfuerzo. Estoy buscando algo, permítame un segundito. Bien, listo. Vamos a hablar del concreto como si fuera lo contrario a esta liga. Esta liga no aguanta nada con presión, pero sí aguanta tensión, ¿verdad? Bien, si yo les dijera el módulo de elasticidad de esta liga, o lo que vieron en estática o en física como el K, el módulo K, y yo no les doy el dato, o sea, no tengo cómo medir fuerza, pero tengo cómo medir deformación. Esta es su posición inicial. Si yo les tiro al doble, con el módulo de elasticidad yo puedo saber qué fuerza está generando o qué esfuerzo está generando. Si yo les tiro al triple, va aumentando la fuerza. Lo mismo estamos haciendo con el diagrama. Donde la deformación es 0, el esfuerzo es 0. Donde la deformación es 0.000001 es un poquito más. 0.0002 es un poquito más. 0, y así nos vamos. Nada más que el concreto no es como la liga, que todo el módulo de elasticidad es igualito. Recuerden que su módulo de elasticidad va variando y se forma el diagrama esfuerzo-deformación, donde hay un punto de resistencia máximo y un punto de resistencia última. Al llegar a ese punto, que es este de aquí, el concreto se rompe. Bien. Bueno, entonces voy a tener, imagínense esto como una viga de esas de momento que vimos en estática, y voy a tener todas estas fuercitas a compresión, que fueron una fuerza distribuida, y voy a tener esta fuerzota de tensión, que es una sola. ¿Qué pasa si estas fuerzas no están equilibradas?
la sección rotaría. Y eso en la realidad no puede ocurrir. Entonces, naturalmente se va a dar un equilibrio entre la compresión y la tensión. Y eso lo vamos a procurar nosotros con la cantidad de acero que le pongamos y la posición del eje neutro, que sería como el eje de giro. Todo esto va a salir matemáticamente con equilibrio. Ahorita solo quiero que sepan que va a pasar. Vamos a ver cómo va a pasar, pero solo quiero que vean que en eso nos vamos a fundar. Para que mi sección sea válido, lo que estoy interpretando como esfuerzos y deformaciones, tiene que terminar en un equilibrio, porque si no es naturalmente imposible. Vamos a ir avanzando. Bien. Como les decía, allá arriba seguimos viendo la gráfica esfuerzo de formación del concreto, solo que la giramos. Y me está marcando un rango que dice comportamiento elástico. ¿Alguien sabe qué significa comportamiento elástico? Puede ser que lo hayan visto en algún laboratorio o puede ser que no. Lo que se puede expandir o No, disminuir, ¿no? El material, ¿no? no, sí, en materiales tiene una connotación muy específica que sea elástico, que esté en su comportamiento elástico. ¿O qué tanto se puede deformar? Es cuando no se daña, ¿no? Correcto. Es cuando lo puedo deformar y cuando le retiro la fuerza regresa a su posición original. Volvemos a la liga. Con todo lo que les diré, sigue estando en su posición original o en su tamaño original. Va a llegar un punto en donde si yo le estoy estirando y me paso de cierta longitud, que no lo quiero hacer para que no me dé un ligazo, ya no va a regresar a su posición original, sino que va a quedar más estirada. Profe, es como cuando dicen que un objeto tiene memoria, cuando... Es correcto, pero si ese objeto tú lo esfuerzas de más, ya no va a regresar, ya no va a tener la misma memoria. Por ejemplo, las famosas almohadas, me imagino que es lo primero que, o los asientos, lo primero que nos viene a la mente. Se supone que tú te puedes sentar en el asiento, manejar 14 horas y te vas a levantar y el asiento va a regresar a su posición original como si nada. Pues sí, pero si en vez de que sea una persona normal o en un rango de peso normal, le metemos ahí, no sé, le ponemos conexiones de acero que pesan 3 toneladas y las asentamos en el asiento, a lo mejor y después de eso ya no va a tener la misma forma el asiento, sino que va a quedar un poquito dañado. Entonces, mientras no te pases de su rango elástico, cuando tú quites las fuerzas, va a regresar a su posición original. Si nos pasamos tantito del rango elástico, ya no va a regresar a su posición original. Tampoco quiere decir que se rompa. Al ratito les voy a mostrar unas gráficas reales de eso. Pues es su Profe, también, capacidad de recuperación, ¿no? Por ahí va más o menos. ¿Qué pasó, Samantha? que también se conoce como intervalo no plástico y plástico, ¿no? Correcto. El intervalo plástico es lo contrario al elástico. En el momento que nos pasamos de lo elástico, ya estamos en lo plástico. Ay, se salió volando mi liga. Bien. La gráfica que estamos viendo al ladito de la del concreto es la del acero. ¿Qué diferencia le ven a las dos? En su forma, más que en los valores. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, ¿qué diferencia podemos ver entre las gráficas de esfuerzo de formación del concreto y del acero? La del concreto es esta de la izquierda y la del acero es esta de la derecha. Se podría decir que es como lineal, la del acero. Correcto. La del acero sí tiene un rango elástico, pero es toda la parte ascendente. Todo esto que estamos viendo como una línea recta es su rango elástico. No importa hasta qué punto vaya. Si yo lo pongo en la máquina universal y lo cargo hasta aquí y lo suelto, va a regresar. Y si yo lo cargo hasta aquí y lo suelto, va a regresar. Y si yo lo cargo hasta aquí y lo suelto, va a regresar. Y así hasta este punto. Ah, ya. O sea que ahí es donde se rompe, ¿no? En la FY. No, aquí es donde alcanza su resistencia máxima y donde es su límite elástico.
De Ok. aquí, si yo lo sigo cargando, todavía va a resistir deformarse más, pero no va a poder cargar más fuerza. Pero ¿qué pasa si yo llego hasta esta deformación? No sé, vamos a poner 0.01 y lo suelto y le quito la carga. Pues ya no va a hacer esto y regresar a su forma original, sino que va a caer con la misma pendiente que tenía aquí y aquí se va a quedar deformado permanentemente el objeto. Bien. O sea, ya queda agrietado o tocado, ¿no? ¿Se En puede este decir? caso, estirado sería porque es una barra de acero a tensión. Sí, ya quedaría deformada permanentemente. Ok, ok. El concreto no tiene tanto rango elástico. Tengo nada más esta zona ashurada, donde si lo cargo y lo suelto, vuelve a su forma original. Lo cargo y lo suelto, vuelve a su forma original. Pero si yo me paso de este FC que no me marcan, bueno, hasta aquí me marca el rango elástico, ¿verdad? Si yo me paso de aquí, ya no va a regresar a su forma original. Va a regresar como por acá. Recuerden que esta gráfica está girada. Como les decía al rato, les voy a mostrar unas gráficas de unos muros que ensayé. Entonces, los muros, igual, se pone un muro tal cual, un muro de mampostería, y se le pone una carga lateral, como si fuera un sismo, y lo empezamos a deformar así. Así y así. Y empezamos con deformaciones muy pequeñas. Y vemos precisamente esto de aquí. Se deforma y regresa, se deforma y regresa, se deforma y regresa. Cuando me paso del rango elástico, empieza a hacer esto. Cada vez resiste menos y queda más deformado. Fíjense cómo un objeto ya agrietado ya no tiene la misma elasticidad que al inicio. Lo mismo va a pasar con el concreto. Eso no es tema de la clase tal cual, pero nada más lo quiero traer a colación. Bien. Ahí abajito dice etapa elástica, sección no agrietada. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Cuál es el límite justo antes de que una sección se agriete? ¿Cómo me definirían una sección no agrietada? ¿Qué cuidados debo tener con ella? No suele pasar su límite de elasticidad, por así decirlo. Vamos a hablar con los términos así súper correctos, porque sí puede ser que tengas la idea correcta, pero no es el término. Chequen ahí las gráficas que tienen y díganme qué es lo que ven para empezar. Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, ahí dice que tengo una etapa elástica y entre paréntesis sección no agrietada. La pregunta es, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que esa sección sea no agrietada? O visto de otra forma, ¿en qué punto la sección se agrieta? La sección es la viga, la sección transversal de la viga. Pues no tiene que llegar al esfuerzo último, ¿no? Porque si no, después de eso procede la fractura. Aquí. Más o menos, es que se les está olvidando algo. Los módulos de elasticidad. Nope. Todo lo que ocurre aquí, ¿qué está pasando aquí? Ah, que también tiene un comportamiento negativo, ¿no? Cuando es la gráfica, deformación, no, compresión, elasticidad. Esfuerzo de formación, pero atención. Nosotros aquí, bueno, yo dibujé aquí lo que ocurre cuando ya se agrietó el concreto. Bien. Pero hay una parte muy pequeñita, muy corta, casi imperceptible, en la que el concreto sí trabaja a tensión. ¿Ok?
Mientras no se supere la deformación máxima tensión, puedo decir que la sección transversal está completamente no agrietada. Porque en el punto máximo, S no se ha agrietado. Y en el punto mínimo, ET, o sea, deformación máxima tensión, menor que la deformación a tensión máxima. Obviamente, como la resistencia a tensión del concreto es muy cortita, muy poquita, esta etapa elástica dura muy poquito también. Bien, este es el de esfuerzos, el de deformaciones, y el de esfuerzos, lo mismo, lo voy a generar punto a punto. Cuando la deformación vale 0, ¿cuánto vale el esfuerzo? 0. 0. Cuando la deformación vale 0.00, me voy al valor. Cuando vale tal, me voy al valor. Y cuando vale ese, me voy al valor. Obviamente, aquí la que me va a marcar la pauta es la deformación a tensión. Sí, porque es muy cortita. Es esta que estoy viendo aquí. Voy a borrar esos dibujos feos. Es esta de aquí. FT. FF sería lo máximo. Y entonces, si se fijan, toda esta zona de aquí, pues prácticamente es una línea recta. ¿Sí lo ven? Igual aquí es una línea recta. Por lo tanto, el diagrama de esfuerzos de formaciones, aquí está dibujado todo del mismo lado, a mí no me gusta. El diagrama de esfuerzos de formaciones también van a ser líneas rectas. Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien? Yo sé que es un poquito conflictivo esto de las secciones al principio, pero ya por ahí de la mitad del siguiente semestre ya lo van a entender muy bien. Se los prometo. Bien. Esta etapa, como les dije, es muy corta. No, en la realidad no vamos a diseñar así, porque sería un desperdicio de material. Cuando aquí el concreto no se ha agrietado, la resistencia a compresión no está ni siquiera a un 20%. Entonces yo no puedo permitir desperdiciar el 80% de la resistencia de mi material. Lo que sí es que va a ocurrir que la compresión, o sea, toda esta área, todo esto de aquí, No lo. toda esta compresión tiene que ser numéricamente igual que toda esta tensión. Por equilibrio. Pero además, las resultantes. Esto es un triángulo. ¿En qué parte está la resultante de un triángulo? ¿A qué distancia? Un metro. Un tercio. A 1/3 de la parte más alta o a 2/3 de la parte más baja. Esta resultante tiene que ser igual a esta resultante de tensión más la tensión del acero. Bueno, aquí es muy poquita, entonces se puede despreciar. Y va a haber un brazo de palanca Z1. Z1 es un brazo de palanca. Bien. Este momento nominal 1, si yo hago sumatoria de momentos en C1, aquí está mi sumatoria de momentos. ¿Cuánto va a valer el momento? T1 por Z1. Y si lo hago aquí, ¿cuánto va a valer mi momento? C1 por Z1. SMN es lo que puede resistir esta sección.
¿Ok? Mn1, vamos a llamar el momento máximo que puede soportar mi sección antes de agrietarse. Cuando terminemos la unidad, vamos a hacer bueno, vamos de preferencia una hoja de cálculo o vamos a ver cómo lo programamos, para que cuando yo le dé una sección con unas varillas, con de una distribución, etcétera, me diga cuánto vale MN1, MN2, MN3, MN4, MN5 y me haga mi gráfica. Ya luego vamos a ver qué son las otras MN. Bueno, MN significa momento nominal. Nosotros cuando diseñamos no podemos utilizar momentos nominales, porque eso quiere decir que si de verdad se alcanza, si yo calculo que mi sección va a tener un momento de 100 toneladas por metro y le pongo una sección que resiste 100 toneladas por metro, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese punto exactamente? Pues ahí ya no resistiría, ¿no? Exactamente, en ese momento va a fallar. Es algo extraño. En diseño estructural, diseñamos para que falle, en teoría. O sea, estamos igualando lo que necesito con lo que soporta. ¿Correcto? Pero, por reglamento, a la resistencia la castigamos y a la fuerza la incrementamos. ¿Qué significa eso? Como les dije, si yo sé que voy a tener un momento de 100 toneladas por metro, me hago ciego y hago de cuenta que van a ser 150 o 140 en vez de las 100. ¿Ok? Entonces ya no voy a diseñar para 100, voy a diseñar para 140. Muy bien. Pero además, no voy a buscar una sección que soporte 140. Voy a buscar una sección que soporte 180, por decir algo. Y entonces es donde entran los famosos factores de seguridad o factores de resistencia. Este momento nominal, si yo lo calculo y me voy a un laboratorio y lo pruebo, justo en ese momento nominal se va a romper, se va a agrietar la sección. Entonces, el que voy a usar para diseñar es el momento resistente, que va a ser igual al momento nominal por un factor de resistencia. ¿Ese factor de resistencia va a ser mayor que 1 o menor que 1? Mayor que 1, ¿no? ¿Me interesa incrementarle la resistencia ficticiamente o bajársela? Mm, Vamos a ponértelo así. Sacas tu plan de Telcel y te dicen que tienes 10 gigas de navegación. Y tu celular trae una opción para limitar el consumo de datos. ¿Lo vas a limitar a 10, a 8 o a 12? ¿Cuál te conviene más? Depende, se puede limitar a menos de lo que es, ¿no? Exactamente. Para que si hay ahí algún error, un mal conteo, lo que sea, tienes un factor de seguridad ahí, que aunque te hayas pasado de los 8, no vas a llegar a los 10. Lo mismo va a ocurrir aquí. Si yo sé que resiste 100, voy a hacer de cuenta que resiste 90. Este factor de resistencia es 0.9 para flexión. Del momento nominal que yo calculé, voy a utilizar únicamente el 90%. Por si llegara a haber allá un problema de construcción, de materiales, de calidad, de curado, de lo que sea, me estoy alejando del riesgo. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? No. Repito, sí, momento nominal 1 se refiere a la etapa elástica, que es antes de que la sección se agriete.
Pero esto es una utopía. Es muy pequeño el momento que puede resistir y sería un desperdicio calcular para estas características. Vámonos a la siguiente etapa. Nos vamos a ir a la etapa elástica, pero con la sección agrietada. ¿Qué diferencia hay? Los voy a ir pasando rápido, ¿eh? ¿Qué diferencia hay de la agrietada a la no agrietada? ¿Dónde está la diferencia? La deformación La deformación, ¿qué le pasó? aumenta, ¿no? Ok, me permite deformarme un poquito más. ¿Y qué ocurre cuando la deformación aumenta con el diagrama de esfuerzos? El esfuerzo es mayor, ¿no? También. El esfuerzo a compresión es mayor, correcto. ¿Y el esfuerzo a tensión, qué le ocurre? No existe. No existe, correcto, porque ya se agrietó a tensión, pues imposible que resista algo a tensión si ya se agrietó todo. Bien. ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte? Sí, pero Y entonces, Sí, profe. ¿quién va a resistir la tensión? El acero. El acero, correcto. Entonces ahora todo es muy similar, lo voy a repetir rápidamente. Tengo una sección diferencial sujeta a momentos positivos, en donde va a haber una deformación de esta manera más o menos. La parte de arriba está compresión, la de abajo está tensión. Los esfuerzos, pero las deformaciones unitarias son lineales. La variación de la deformación unitaria es lineal. Voy a tener un esfuerzo, una deformación a compresión que va a estar en el comportamiento elástico. Sigo trabajando en esta zona, donde todavía es como una línea recta. Por lo tanto, mi diagrama de esfuerzos también va a ser una línea recta. En cuanto a la tensión, como ya se agrietó mi concreto, con una parte que se agriete, yo voy a asumir que no existe esfuerzos a tensión del concreto. Eso no quiere decir que se va a caer ese pedazo de la viga. Son microfisuras que lo que va a ocurrir es que ya no va a poder trabajar para resistir el esfuerzo, pero va a seguir unido. Y como va a seguir unido y hay adherencia química y mecánica entre el concreto y el acero también se va a seguir deformando. ¿Okay? Entonces, aquí vemos una deformación S es de steel. Entonces, la deformación del acero, ¿cómo se calcula o qué relación hay entre el módulo de elasticidad del esfuerzo y la deformación? ¿Alguien sabe? ¿puedes repetir la pregunta, profe? ¿Diferencia entre qué? La relación entre el esfuerzo, módulo de elasticidad y deformación unitaria. Recuerden que vimos que el módulo de elasticidad es la pendiente. Pues Y si que yo- es lineal, ¿no? Correcto. Y si yo calculo la pendiente, sería la Y o los esfuerzos entre la X, que son las deformaciones. Entonces, si yo quiero calcular un esfuerzo y tengo una deformación y una elasticidad, los tengo que multiplicar. ¿Ok? Esta Fs de aquí, ¿cómo la calculé? El módulo de elasticidad del acero por la deformación del acero. Y esa Fs se convierte en T2 cuando lo multiplico por el área. Y esta T2 tiene que ser igual a esta C2. Son las mismas condiciones del caso anterior. La compresión tiene que ser igual a la tensión y en los momentos tiene que haber un equilibrio. Y ahora estamos hablando de un momento nominal 2. Lo mismo, aquí aplica lo mismo. Momento nominal no se diseña para el resistente es 0.9 del nominal. Entonces, se repite toda la historia aquí.
Lo importante es, luego vamos a trabajar con numeritos con esto, mañana yo creo, pero lo importante es que ahorita vayamos viendo qué es lo que ocurre con el concreto y con el acero, qué ocurre cuando se agrieta, qué ocurre cuando es elástico. Ahorita vamos a ver qué ocurre cuando ya no es elástico. ¿Alguna duda de esta etapa elástica sección agrietada? No, profe. Bien. No, bueno, hasta ahorita no, profe. Entonces, aquí toda mi resistencia a tensión depende del acero. En el caso anterior todavía aportaba un poquito el concreto, pero como bien observaron, las deformaciones son mayores, lo que quiere decir que mis momentos resistentes o momentos nominales van a ser mayores. Muy bien. En el momento que nosotros brincamos de este comportamiento elástico, que repito es cuando el diagrama de esfuerzo de formación es una línea recta, cuando brincamos de ese punto donde hay un límite elástico y pasamos al límite plástico, el diagrama de esfuerzos deja de ser una línea recta y empieza a tener un comportamiento pues en curva, ¿sí? Que podemos ahí diagramar con el concreto. Y ya le vamos a llamar etapa inelástica. ¿Qué es lo que le va a ocurrir a esta sección según lo que platicamos hace ratito? Si yo llego hasta este punto y luego le quito la carga. Que se va a deformar. No, Se va a deformar permanentemente, o sea que ya no va a llegar a su posición inicial de nuevo. ¿Ok? Esto es relativamente común en la vida real, no quiere decir que algo se vaya a caer. Yo puedo construir una trave, le cuelo la losa, desapuntarlo y va a tener una deformación. Incluso si yo le quito la losa después, a lo mejor esa trave no va a regresar a estar completamente plomada, sino que va a tener una deformación permanente. Repito, eso no quiere decir que esté mal. De hecho, en este rango vamos a diseñar generalmente, hasta un poquito más. Bien. También es importante mencionar que no necesariamente estamos llegando a una falla compresión. Aquí todavía estamos en la parte donde el concreto no se está rompiendo. Se está volviendo inelástico, pero no se ha roto nada a compresión. Atención, sí, ya lo perdimos hace ratísimo. Muy bien. Fíjense, bueno, hace rato no les mostré. Fíjense aquí dónde está el esfuerzo del acero. Todavía está en su rango elástico también. ¿Ya vieron? Esta línea punteada. Aquí está el acero ahorita. Cuando yo me brinco al rango inelástico, también el acero ya pasó su límite de fluencia y ya está en su rango inelástico. Tampoco quiere decir que ya se rompió. El acero, después de alcanzar su límite de fluencia, todavía se puede seguir deformando muchísimo más, pero muchísimo más. Y eso va a permitir que no se rompa. Pero sí ya fluyó. ¿Eso tiene que ver con su ductilidad, profesor? Es correcto, el acero es muy dúctil y eso le da esta propiedad. Ok. Bueno. Y el concreto, como dije, no se ha roto, pero está en su rango inelástico. Volvemos a lo mismo, los esfuerzos, las deformaciones siguen incrementándose, evidentemente. Los esfuerzos a compresión ya tienen una forma más parecida a la gráfica completa. Y los esfuerzos a tensión no existen, solamente el del acero. Con lo que vamos a tener que estar jugando un poco es con el eje neutro. Este eje neutro lo vamos a tener que ir subiendo o bajando según necesitemos para que se cumpla esto de los momentos. Sí, yo creo que debí poner algunos ejemplos aquí intermedios, pero vamos a terminar de verlos y ahorita hacemos numeritos. Si este eje neutro está en una posición muy abajo, por ejemplo, y tenemos un área muy grande a compresión y muy poquita tensión, no va a haber un equilibrio rotacional. La resultante C3 va a ser mucho mayor que la T3 y va a girar. Entonces, mi trabajo aquí va a ser encontrar la posición del eje neutro de arriba a abajo, o de abajo a arriba, para que exista el equilibrio tanto de fuerzas, como dice aquí, como de momentos.
un segundito. Bien. Esa es etapa inelástica. Y ahora sí, vamos a ver el caso extremo que, como ya algunos sabrán, la ingeniería tiene mucho que ver con costos a veces. Si solo nos fuéramos a la parte segura, las obras serían muy caras, serían muy voluminosas, sí serían muy seguras, pero no serían prácticas ni económicas. Tenemos que buscar un punto seguro, pero que nos permita explotar al máximo los materiales que estamos utilizando. El punto máximo del concreto es justo antes de que se rompa. Y entonces ese punto es el que vamos a utilizar, que es una deformación última de 0.003. ¿Sí? Recuerden que aquí es cuando ya explota el cilindro. Entonces nos vamos a ir justo a ese límite. Y en cuanto al acero, también va a tener una deformación mayor, pero como ya les dije, el acero es muy difícil que falle. Sí puede pasar con un mal diseño, pero es muy difícil. Misma sección, aumento todavía más las deformaciones, y aquí el que me va a marcar el límite siempre va a ser SU. SU siempre va a valer 0.003. Este punto está fijo, no hay nada que hacer ahí. Lo que yo voy a ir ajustando es la posición del eje neutro. Por ejemplo, si yo pongo mi eje neutro aquí, entonces mi diagrama de deformaciones va a quedar así. ¿Ok? ¿Qué le pasó ahí a la deformación a tensión? Mayor. Es mucho mayor. Y entonces a lo mejor deformación del acero última, a lo mejor ya se me fue hasta como por acá. Y estoy fallando. Y si mi eje neutro está más abajo, por decir algo aquí, Pues aumentaría la compresión. la compresión siempre va a ser la misma, ese punto es fijo. Ok. Lo que va a disminuir es la deformación a tensión. ¿Va? Y entonces con esos diferentes diagramas, posiciones de eje neutro, vamos a hacer los diagramas. Si yo hiciera el diagrama para el caso azul, porque ya perdí el rojo, entonces mi diagrama de esfuerzos ya no sería como está ahí. O sea, sí sería la misma forma, pero un poquito más estirado, estaría como por acá. En cambio, si yo hiciera el rojo, perdón, Salud. si yo hiciera el rojo, Salud. gracias. Salud, profe. Se cortó. Gracias. Tendría la misma forma. No, se borró el azul, ¿por qué? Tendría la misma forma, pero más comprimida. Estaría como por acá, así. Se borró el azul. Los que estoy dibujando son diagramas, profe, ¿verdad? Sí, son los diagramas de esfuerzo, que salen de los diagramas de Ok. deformación. Es como si fueran las funciones de cálculo que relacionan un valor X con un valor Y, un valor X con un valor Y. Lo mismo es aquí. Solo que aquí yo ya sé para cada valor X cuánto debe valer Y. Pues si los pongo muy pegaditos, pues me van a quedar así. Si los pongo muy expandidos, me van a quedar como el azul. ¿Bien? Y todo el chiste de este tema es encontrar la posición del eje neutro que me dé un equilibrio. Ah, bueno, y la tensión, la FY, la voy a calcular, recuerden, como el módulo de elasticidad del acero por la deformación del acero último. Entonces yo para cada posición de eje neutro tengo que calcular cuánto vale la compresión y cuánto vale la tensión. Y C tiene que ser igual a T. Si no son iguales, no sirve. Luego cambio de posición mi eje neutro. Calculo de nuevo la compresión contra la tensión. Y si C no es igual a T, no sirve. Y así hasta encontrar el punto de equilibrio.
Se escucha más artesanal de lo que en realidad es. Afortunadamente tenemos la oportunidad de hacer operaciones matemáticas que va a facilitar mucho esto. Bien. Entonces, esas son las cuatro, posibles formas de trabajar de las secciones de concreto reforzado. Hay una etapa elástica no agrietada, una etapa elástica agrietada, una etapa inelástica intermedia, vamos a llamarle, y hay una etapa inelástica de resistencia nominal, o sea, la máxima. ¿Qué creen que pase si yo me voy a deformaciones a compresión mayores que 0.003? ¿Dijo mayores? Pues falla, Mayores. ¿no? Falla compresión. Se empieza a aplastar a compresión el concreto. Es correcto. Todas las partes que tengan una deformación mayor, vamos a dibujar con un color así muy chillón. Vamos a poner este verde. Perdón. Si yo hago un diagrama de deformaciones en donde el concreto sobrepase los 0.03, no sé, vamos a usar el mismo eje neutro. Ahí está, el verde. Si yo tengo este diagrama, todas las partes de la sección que estén arriba del punto 003, todas estas partes que están aquí, se van a aplastar, se va a romper. Aquí sí literalmente se va a romper el concreto y se va a desprender de la sección. ¿Eso quiere decir que se va a caer mi trabe? No necesariamente. Lo que va a ocurrir es que ahora voy a tener únicamente esa sección como funcional. Voy a perder todo lo que se vaya aplastando, ya no va a poder servir. Lo más común es que si haya problemas, porque si ya llegué a una deformación para aplastar el concreto, pues quiere decir que ya superé la que podía resistir. Y si aparte le voy a quitar sección de concreto, pues va a ser todavía más abrupto la falla. Bueno, y esas son las 4 formas de fallar de una sección transversal de concreto reforzado. Yo creo que nos vamos a ir a un break. Sí, ¿verdad? Ya es hora. Y nos vemos a las 5 para continuar con un pequeño resumen de esto. Y ahora sí para entrar con numeritos. Muy bien. De Voy a acuerdo, cerrar la profe. sesión y nos vemos. Vale, profesor. Nos vemos. De acuerdo. Vale, profe, nos vemos en un rato. Vale, profe. No estamos conectados, ¿no? ¿Verdad? No, voy a cerrar la sesión y volvemos a entrar como a las 5. Ok, muchas gracias, profe. Dale.